Rosa 738 Multimedias presenta El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Un viaje breve pero profundo al instante en que Dios rompió el silencio de los siglos y la historia cambió para siempre. Un programa que revela lo oculto, ilumina lo eterno y despierta asombro ante el mayor misterio. El nacimiento del rey que vino a transformar el mundo. Hay momentos en la historia que son tan silenciosos que es casi imposible oírlos llegar. No son grandes batallas ni coronaciones, sino susurros en lugares olvidados. Imaginen una aldea perdida, tan insignificante que sus propios vecinos bromeaban sobre ella. Y en esa aldea, una joven, casi una niña, que está a punto de tener una conversación que va a partir el tiempo en dos. Hoy no vamos a contar un cuento de Navidad, vamos a explorar el momento exacto en que lo eterno entró de puntillas en la historia humana. Y lo haremos apoyándonos en un libro excepcional que nos ha servido de guía, El silencio que partió el mundo, de Patricio Molina Rodríguez. Él nos propone analizar la Anunciación no solo como un evento religioso, sino como un punto de inflexión con consecuencias, cósmicas. Nuestra misión hoy es entender por qué este momento, que sucedió en el lugar más improbable y a la persona menos esperada, lo cambió absolutamente todo. Me encanta la idea. A ver, vamos a desglosar esto, porque lo primero que me llama la atención y que el libro subraya con fuerza es el lugar, Nazaret. Hoy es un nombre que todo el mundo conoce, pero en el siglo I era prácticamente un chiste. Totalmente. De hecho, uno de los datos más reveladores que aporta el autor es que Nazaret no se menciona ni una sola vez en todo el Antiguo Testamento. Ni una. Ni una. Ni en los escritos de los grandes rabinos de la época. Para el mundo judío importante, digamos, Nazaret simplemente no existía. ¡Wow! Los arqueólogos confirman que era una aldea minúscula. O sea, hablamos de unas 50 casas excavadas en la roca con una población que no superaría las 400 personas. 400 personas, o sea, menos que en un edificio de apartamentos moderno. Mucho menos. Y además, tenían mala fama, ¿no? Hay una frase famosa en la Biblia sobre esto. Sí, y es brutalmente directa. En el Evangelio de Juan, cuando a un hombre llamado Natanael le dicen que han encontrado al Mesías y que es de Nazaret, su respuesta inmediata es: de Nazaret puede salir algo bueno. ¡Qué fuerte! Y no lo dice con maldad, ¿eh? Es que esa era la percepción general. Era un lugar sin prestigio, sin historia, sin importancia. La periferia de la periferia. Entonces la elección de este lugar no puede ser una casualidad. Si Dios es todopoderoso, podría haber elegido Roma, Atenas o al menos Jerusalén. ¿Por qué Nazaret? ¿Cuál es el mensaje oculto detrás de esa elección? Ahí está una de las primeras grandes claves teológicas que el libro de Molina nos presenta. La elección de lo pequeño, de lo despreciado. Es como una firma de Dios. Ajá. Es un acto deliberado para dejar claro que su poder no necesita de la grandeza humana para manifestarse. Al contrario, elige lo que el mundo considera débil para mostrar su verdadera fuerza. O sea que la elección de Nazaret no es solo el escenario de la historia. No, para nada. Es el primer capítulo de la historia misma. Es un mensaje en sí mismo. Es increíble pensar en la insignificancia de ese punto en el mapa. Pero para entender realmente por qué fue tan radical esa elección, tenemos que entender el ruido que había en el resto del mundo. ¿Cuál era el clima político y religioso en Israel en esa época? Porque no era precisamente un remanso de paz. Para nada. Era una olla a presión. ¿En qué sentido? Políticamente, Israel estaba aplastado bajo la bota del Imperio Romano. Esto significaba una carga de impuestos tremenda. Claro. Había que pagarle a Roma al rey títere, Herodes, y además sostener el templo de Jerusalén. Había una sensación constante de humillación, de frustración, y una espera desesperada por el Mesías, el libertador prometido que parecía no llegar nunca. Y religiosamente tampoco estaban todos de acuerdo, ¿verdad? El libro menciona que la sociedad estaba muy fragmentada. Muchísimo. Era un campo de batalla de ideas. Por un lado tenías a los fariseos, obsesionados con la pureza y el cumplimiento estricto de cada detalle de la ley, rica y poderosa, que colaboraban con los romanos para mantener su estatus. Ajá. Luego estaban los esenios, que, hastiados de la corrupción, se iban al desierto a vivir en comunidades puras. Y finalmente, los celotes,
Los revolucionarios. Los revolucionarios violentos que creían que el Mesías sería un guerrero que expulsaría a los romanos de espada. A ver si entiendo. Tenías a todos estos grupos, los intelectuales, los políticos, los puristas, los revolucionarios. Cada uno con su propia teoría detallada sobre cómo Dios iba a actuar y quién sería el Mesías. Exacto. Y al final, la respuesta viene de un lugar que ni siquiera estaba en su radar, a través de una persona que no encajaba en ninguno de sus moldes. Es casi como una broma divina, ¿no? El autor lo llama la irrupción del cielo en lo ordinario, y creo que esa es la descripción perfecta. Todos esperaban un terremoto político o una revolución militar, un hombre poderoso que cambiara las estructuras desde arriba. Pero el plan de Dios era infinitamente más radical y silencioso. Empezó en el vientre de un adolescente en la aldea más insignificante de todas. La realidad superó por mucho la mejor de sus teologías. Hablemos de ella entonces. Hablemos de María. Es muy fácil verla como una figura de vitral, perfecta y lejana, pero el libro hace un gran esfuerzo por presentarnos a una persona real. ¿Quién era la María de carne y hueso? Era una joven judía llamada Miriam, que de hecho era uno de los nombres más comunes de la época. Ah, mira. Los historiadores calculan que tendría entre 12 y 15 años, que era la edad, completamente normal para estar prometida en matrimonio en esa cultura. Vivía una vida sencilla, anónima, probablemente ayudando en las tareas del hogar, aprendiendo a gestionar una futura familia. Una vida normal. Pero el libro insiste en que no debemos confundir normal con ignorante. A veces se tiene la idea de que era una campesina sin formación. Ese es un error crucial que el autor corrige. Como cualquier joven judía piadosa de su tiempo, María habría crecido inmersa en las Escrituras. Claro. No es que supiera leer necesariamente, pero la cultura era oral. Habría memorizado salmos, historias de los profetas, la ley. Y hay pruebas de eso, ¿no? La prueba más contundente es la oración que ella misma pronuncia más tarde, el Magnificat. Ese texto es un tejido increíble de referencias al Antiguo Testamento. Demuestra que tenía una formación teológica profunda, aprendida en casa y en la sinagoga. Era una persona de una fe inmensa y un gran conocimiento, aunque no tuviera ningún poder social. Y el otro personaje clave aquí es el mensajero. Entiendo que no era cualquier ángel, sino Gabriel. En el libro, el autor le da mucha importancia a quién es él. ¿Por qué es tan relevante que fuera específicamente Gabriel y no otro? Porque Gabriel es, por así decirlo, el enviado especial para los momentos cumbre de la historia de la salvación. Su nombre significa la fortaleza de Dios, y solo aparece en la Biblia en puntos de inflexión. El autor lo detalla muy bien. Gabriel aparece para explicarle al profeta Daniel el futuro de los imperios y la venida del Mesías. Siglos después, se le aparece a Zacarías para anunciarle el nacimiento de Juan el Bautista. El que prepara el camino. Exacto. Y finalmente, aquí. Cuando Gabriel llega a Nazaret, no es una visita de rutina. Su presencia es la señal de que el reloj de la eternidad ha llegado a la hora señalada por Dios. De acuerdo. Tenemos el escenario, el contexto y los protagonistas. Entremos en la conversación misma, el diálogo que lo cambia todo. Gabriel llega y su saludo ya es desconcertante. Salve muy favorecida, el Señor está contigo. Y la reacción de María es que se turbó. ¿Qué significa eso realmente? ¿Estaba asustada? ¿Confundida? Es una reacción muy humana frente a lo sagrado. No es solo miedo, es ese vértigo que sientes cuando algo que te sobrepasa por completo irrumpe en tu realidad. Pero centrémonos en esa palabra, muy favorecida. En el griego original es kecharitomene, y los teólogos han escrito bibliotecas enteras sobre ella. Suena complicado. ¿Hay alguna forma sencilla de entenderlo? Sí, el autor lo explica de una manera muy clara que me gustó. La estructura de la palabra en griego implica una acción que empezó en el pasado y cuyos efectos continúan en el presente. A ver. No es que María sea admirable por sí misma, sino que Dios la ha llenado de su favor, de su gracia, desde antes. La gracia no nace de María, sino que Dios la inunda a ella con esa gracia. Ah, entiendo. Ella es la que la recibe, no la que la origina. Es un matiz fundamental. Ok. Entonces, si lo entiendo bien, el saludo de Gabriel no es tanto un «Hola, qué buena eres», sino más bien un «Hola, tú que has sido elegida y colmada por el favor de Dios». Eso cambia la perspectiva. Exactamente. Después de calmarla, Gabriel va directo al grano y le da una lista de 7 descripciones increíbles sobre el niño que va a concebir. 7. Le dice que se llamará Jesús,
que significa Dios salva, que será grande, que será llamado Hijo del Altísimo, que heredará el trono del rey David, que su reino será eterno, que no tendrá fin y que será santo. Es, en pocas frases, un resumen de todas las profecías mesiánicas. Es una información abrumadora, y es entonces cuando María hace su pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Me parece importante destacar que no suena a duda, sino a una pregunta práctica, ¿no? Totalmente. Es una pregunta de lógica, no de incredulidad, a diferencia de Zacarías, que dudó de que su esposa anciana pudiera concebir. Cierto. Ujú. María cree en el qué, pero pregunta por el cómo. Ella sabe cómo vienen los bebés al mundo, y su situación no encaja en esa fórmula. Básicamente está diciendo, creo en lo que me dices, pero ¿cuál es el plan para que esto ocurra? Y la respuesta de Gabriel es el corazón de todo el misterio. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Este es el momento de la concepción virginal, y el autor del libro insiste en que esto no es un detalle poético o un adorno, es el fundamento teológico que sostiene todo lo demás. ¿Por qué es tan fundamental? Porque explica la doble naturaleza de Cristo. Es plenamente humano, porque nace de una mujer, de su carne y su sangre, pero es plenamente divino, porque es concebido directamente por el poder de Dios, no por un hombre. Esto, teológicamente, es lo que permite que nazca sin la naturaleza caída de Adán. Sin este milagro, como dice el libro, todo el edificio del cristianismo se derrumba. Y entonces, después de esta explicación alucinante, llega la respuesta de María, que es increíblemente simple y a la vez de una profundidad abismal. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Un momento. Detengámonos aquí, porque es fácil pasar de largo. Hoy oímos esa frase y suena piadosa, bonita. Claro. Pero tenemos que entender lo que esa joven estaba aceptando en ese preciso instante. Su sí no era un cheque en blanco sin consecuencias. Claro. El libro detalla los riesgos. ¿A qué se enfrentaba realmente? Se enfrentaba a como mínimo 3 riesgos terribles. Primero, el repudio de su prometido, José. Legalmente él podía romper el compromiso dejándola sola y deshonrada. Segundo. Segundo, la vergüenza pública. Un embarazo fuera del matrimonio la convertiría en una paria social por vida. Y tercero, el riesgo más extremo. Según la ley de la época, la sospecha de adulterio podía ser castigada con la muerte por apedreamiento. Espera un momento. O sea que cuando ella dijo, hágase en mí, no estaba solo aceptando un milagro, sino que estaba aceptando la posibilidad real de ser rechazada por su familia, por su prometido, y en el peor de los casos, ejecutada. Eso pone su fe en una perspectiva completamente diferente. Es aterrador. Exacto. Su fe fue absoluta. No pidió garantías, ni pruebas, ni un plan detallado de cómo Dios la iba a proteger. Simplemente confió y se entregó. Es uno de los actos de valentía y fe más radicales que se hayan registrado. El autor, Patricio Molina, toca otro punto que me pareció fascinante: la relación entre este milagro y la ciencia. Mucha gente hoy diría, eso es biológicamente imposible. ¿Cómo aborda el libro esta objeción? Lo hace con una distinción muy útil. Afirma que la concepción virginal no es anticientífica, sino supracientífica. Supracientífica. Exacto. No contradice las leyes de la biología, sino que las trasciende. La idea es que Dios, como el autor de esas leyes, puede intervenir soberanamente en su propia creación para hacer algo nuevo, algo que las leyes por sí solas no podrían producir. No es un acto irracional, sino un acto que está por encima de nuestra razón y de la naturaleza que conocemos. Es como si el programador del software pudiera añadir una línea de código que el programa por sí solo nunca podría generar. Esa es una buena analogía. Y ese código nuevo resuelve una paradoja teológica fundamental. Jesús puede ser plenamente humano, nacido de mujer, pero sin heredar la naturaleza caída. Claro. Y a la vez, ser plenamente divino, sin ser un fantasma o un espíritu. La concepción virginal es la bisagra que une perfectamente esas dos realidades. Y esto nos lleva a la última dimensión, que es la más grande de todas, la cósmica. Esto no fue solo un evento familiar en un pueblo pequeño. El libro dice que fue una declaración de guerra. Sí, y esto es clave para entender la magnitud del evento.
En el libro del Génesis, justo después de la caída de Adán y Eva, hay una profecía misteriosa que dice que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ajá. Durante milenios, esa promesa resonó en la historia. La Anunciación es el momento en que esa promesa empieza a cumplirse de forma visible. La Encarnación, el momento en que Dios se hace hombre en el vientre de María, es el principio del fin para las fuerzas del mal. No es un evento doméstico, es el desembarco de Normandía en la guerra espiritual. Así que, resumiendo, la historia de la Anunciación es como el Dios del universo irrumpe en lo más pequeño, en lo más ordinario, en una aldea olvidada y en la vida de una adolescente, para poner en marcha el plan que transformaría la eternidad. Todo colgado del sí de esa joven. Ese sí no solo cambió su vida, cambió el destino del cosmos. Inauguró un tiempo nuevo, trajo a Dios al mundo de una forma radicalmente nueva, y se convirtió en el modelo de fe que nos sigue interpelando hoy. Nos confronta con nuestros propios miedos, nuestras excusas, nuestra necesidad de tenerlo todo controlado. La grandeza de Dios se revela, una vez más, en la obediencia de los humildes. Y esto nos deja con una reflexión final que el autor plantea casi como un eco. Todo este evento que partió la historia comenzó con un corazón dispuesto a obedecer sin tener todas las respuestas, confiando en medio de un riesgo enorme. La pregunta que queda flotando es, ¿qué podría transformar Dios en nuestro mundo hoy si encontrara corazones que se atrevieran a responder de la misma manera? Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor. El resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre.
Señor nuestro Rey de paz, te adoramos hoy, nación. El Señor nuestro Rey de paz, te adoramos, ven a Él, a Jesús el Salvador, que hoy trae la paz, ven a Él, a Jesús el Salvador, que hoy trae la paz. Y mientras hablo, vengamos hoy todos a adorar a Jesús, el Rey de amor, a Jesús, el Rey de amor, a Jesús, el Rey de Estamos presentando El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó. Hay momentos en la historia que, que lo cambian todo. Son como bisagras, puntos de inflexión. Pero creo que ninguno se compara con este. Vamos a hablar de ese instante preciso en que lo eterno, lo divino, irrumpe en nuestro mundo, en la historia humana, y redibuja por completo el destino del cosmos. Y justo ahí está la gran paradoja de todo esto, porque lo que estamos por analizar no ocurrió en un palacio, ni en medio de una batalla épica. No, sucedió en un lugar, bastante normal, tranquilo, en una conversación privada. Justo como dice aquí, la escena es pequeña, doméstica, silenciosa, pero su significado, ese sí que es infinito. Así que vamos a meternos de lleno a explorar cómo este momento, aparentemente tan silencioso, fue en realidad el epicentro de un verdadero terremoto espiritual que lo cambió absolutamente todo. Mucha gente conoce esta historia, claro, pero la idea aquí no es quedarnos en la superficie. Vamos a ver por qué este evento es un punto de inflexión, no solo teológico, sino también histórico y, me atrevería a decir, cósmico. Es literalmente el momento en que la historia humana y la historia divina se entrelazan como nunca antes había ocurrido. Y lo más curioso es que todo arranca en el escenario menos pensado. O sea, si uno se pone a pensar, ok, Dios va a intervenir en la historia, pues nadie, pero de verdad absolutamente nadie, se imaginaba que lo haría ahí. Miren este contraste porque es clave para entender todo. Por un lado tenemos a Jerusalén, el centro de todo, poder, religión, historia, lo que sea. Y por el otro, Nazaret, una aldea olvidada, sin prestigio, tan insignificante que, de hecho, ni siquiera se menciona en el Antiguo Testamento. Nada. Un lugar perdido del mapa. Y es que ahí está el patrón, ¿no? Dios elige lo pequeño, lo débil, para mostrar su grandeza. Y cuando decimos insignificante, no estamos exagerando. Los arqueólogos calculan que en ese tiempo vivían ahí, unas 300 personas más o menos, entre 200 y 400. Pensemos en eso por un segundo. Era un punto diminuto en el gigantesco mapa del Imperio Romano.
Este desprecio era tan común, tan normal en la época, que hasta quedó registrado en la Biblia. Esta pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, lo dice todo, ¿no creen? Era una forma de decir, de ahí no sale nada. Era un lugar del que simplemente no se esperaba absolutamente nada, y mucho menos un Mesías. Además, el contexto de la época era un caos. El mundo era un hervidero. Estaba la dominación del Imperio Romano, impuestos que aplastaban a la gente, sociedades súper divididas y un montón de facciones religiosas peleando entre sí. Claro que la gente esperaba un salvador, por supuesto, pero se lo imaginaban como un gran rey guerrero, saliendo de Jerusalén con un ejército. Nadie, absolutamente nadie, pensaba en un bebé en una aldea olvidada. Bueno, ya tenemos el escenario. Ahora pasemos a los protagonistas, porque aquí el contraste entre lo celestial y lo terrenal es igual de impactante. Primero hablemos de María. Es importante quitarle esa imagen de figura mística, lejana. Era una chica real, una adolescente, muy probablemente de entre 12 y 15 años, como era común en la época. Una joven judía, muy devota y que además conocía muy bien las Escrituras. Esto lo sabemos por su famoso cántico, el Magnificat. O sea, era una joven humilde, sí, pero para nada ignorante. Sabía muy bien de lo que hablaba. Y del otro lado está Gabriel. Y ojo, este no es un ángel cualquiera. Gabriel es, digamos, el mensajero de los momentos decisivos. En la Biblia solo aparece cuando está por pasar algo que va a cambiar el rumbo de la historia. Así que su sola presencia ya es una señal de que algo de una importancia eterna está por ocurrir. Y así, con estos dos protagonistas, llegamos al corazón de la historia, la conversación. Un diálogo que, aunque breve y muy preciso, está cargado de un significado teológico que lo cambió todo. El saludo del ángel es, teológicamente, una bomba. Usa una palabra en griego, que charitomene, que a veces se traduce como llena de gracia. Pero el punto clave aquí no es que María fuera una fuente de gracia, no. El término describe a alguien que ha sido objeto de un favor divino inmenso, de la gracia de Dios. O sea, ella es la receptora de esa gracia, no es la fuente. Es una distinción fundamental. Y después de ese saludo, Gabriel le suelta una serie de promesas que son impresionantes. Dejan claro que este niño no es un profeta más, sino el Mesías que tanto esperaban. A ver, vamos punto por punto. Primero, el nombre. Jesús, que significa Yahvé salva. Luego, su estatus, será grande. Su identidad, nada menos que Hijo del Altísimo. Su herencia, el mismísimo trono de David. Y por último, su legado, reinará para siempre y su reino jamás tendrá fin. Y la reacción de María es fascinante. Su pregunta, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. No es una pregunta de duda. Ojo con eso. No es como Zacarías, el papá de Juan el Bautista, que dudó. Lo de María es una pregunta lógica, honesta. Ella sabe cómo funciona la biología y básicamente está preguntando, ok, entiendo el qué, pero ¿cuál es el cómo? ¿Cómo va a hacer Dios esto? Busca entender el proceso. Y la respuesta que recibe es, es el milagro central de la fe cristiana. El ángel le dice que no será un proceso natural, para nada. Será un acto creativo, directo, del Espíritu Santo, un evento completamente sobrenatural. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y esto nos muestra por qué la concepción virginal no es un detalle menor, un dato curioso. Es el fundamento de todo. Pensemos, garantiza su humanidad verdadera porque nace de una mujer, garantiza su divinidad plena porque es concebido por el Espíritu, y garantiza su ausencia de pecado porque su origen es completamente santo. Las tres cosas son cruciales. Entonces, una vez que María recibe esta explicación, esta propuesta divina, llega el momento de su respuesta. Y esa respuesta va a desencadenar una cascada de consecuencias monumentales, tanto para su vida personal como para la historia del universo entero. Y aquí la tenemos. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Esta frase es una de las declaraciones de fe y de obediencia más radicales y profundas que se han registrado en la historia. Es una rendición total a la voluntad de Dios.
sin pedir más detalles, sin pedir garantías, nada. Es pura confianza. Y seamos claros, no fue un sí fácil. Para nada. El costo personal que estaba asumiendo era enorme. Se arriesgaba a ser repudiada por su prometido, José, a la vergüenza pública irreversible. E incluso, según la ley de la época, se arriesgaba a ser apedreada por un supuesto adulterio. El sí de María no fue solo un acto de fe, fue un acto de una valentía increíble. Pero las implicaciones de ese sí iban mucho más allá de su vida personal. Este nacimiento no era un evento familiar, privado. Era en realidad una declaración de guerra cósmica. Era el cumplimiento de esa antiquísima profecía de Génesis, donde se prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Con este sí, la batalla visible contra el mal daba comienzo. Entonces, para resumir, ese simple sí de una joven humilde en una aldea olvidada tuvo consecuencias que literalmente alteraron el universo. Cumplió con siglos y siglas de profecías, inauguró la encarnación, o sea, que Dios se hiciera hombre, y finalmente trajo al Mesías al mundo. Todo en ese instante. Y creo que si nos tenemos que quedar con una idea central de toda esta historia, es esta: la grandeza de Dios, su poder, no se manifiesta a través de la fuerza o el prestigio humano. Al contrario, se revela y se desata justo a través de la obediencia sencilla de la gente humilde. Y es por eso que la historia de la Anunciación nos deja con una pregunta final. Una pregunta que va más allá de la historia y que resuena hasta hoy. ¿Qué clase de poder se desata en el mundo cuando la fe decide obedecer, incluso sin entenderlo todo? Gracias por acompañarnos en este viaje a través de El silencio que partió el mundo. Crónicas secretas de cuando el cielo se inclinó, donde exploramos el momento más asombroso de la historia, la encarnación del Salvador. Si deseas profundizar aún más en estas crónicas, puedes comunicarte directamente con el autor, Pastor Patricio Molina Rodríguez, para adquirir el libro en formato digital y continuar descubriendo los secretos y maravillas de aquel nacimiento que cambió el mundo para siempre. No dejes que esta historia permanezca solo en palabras. Déjala transformar tu corazón. Esta fue una producción de Rosas 738 Multimedias.